el- Amén. Vamos a estar orando, mis hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano Wilson. Gracias te damos, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque nos permites estar una noche más para hablar de Jesús, el ser que todos amamos, el Dios que todos adoramos. Gracias porque es un privilegio hablar de Él. Gracias por la capacidad para aprender, por la capacidad para enseñar. Gracias por el llamado, el don inefable de poder predicar y hablar tu palabra, cosas que los ángeles anhelan. Sin embargo, a nosotros nos diste el privilegio de poder hacerlo. Bendice a los hermanos que están conectados, a la pastora donde quiera que esté. Bendice, Dios mío amado, a todos los que se van a conectar y permítenos tener comunión contigo, sobre todo temor y reverencia para vivir lo que vamos a aprender en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta noche me acompaña mi hermano Eliel Requena, mi hermano doble, hermano en Cristo y también de carne y sangre. Así que, hermano Eliel, salude a la iglesia. Dios les bendiga, amados hermanos. Para mí es un placer estar con ustedes en este estudio en vivo desde la casa de mi hermano Roberto, ya que yo también allá en Italia tenemos clase con él, pero para mí es un honor estar esta noche con ustedes y Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Amén. Que Dios continúe bendiciendo a mi hermano Eliel, que está de vacaciones, es evangelista, predicador del Señor allá en Italia y está de vacaciones por acá. Así que ya usted sabe que tenemos doble gozo. Dios bendiga a nuestro hermano John Ramírez. Amén. Vamos a hacer el repaso de lo que estamos hablando la semana pasada. Estamos hablando de Cristo el Rey. Dijimos que él llegó como la vara o el vástago de Isaí y era una profecía y una promesa que está en Isaías capítulo 11, que dice que una vara retoñará del tronco de Isaí, y dice que retoñará del tronco porque es conocido, como le expliqué, que los cedros del Líbano, cuando eran cortados por abajo, por el tronco, se secaban. Cuando Dios iba a castigar una nación y le decía que le iba a cortar por el tronco, era que lo iba a castigar, y lo que sigue después que era cortado por el tronco era que se secaba, se podría. Es decir, que Dios básicamente estaba diciendo que iba a pasar lo que pasó con Asiria, lo que pasó con Babilonia y con otras ciudades que se levantaron en contra del pueblo de Israel. Desaparecieron. Con Israel fue lo mismo. Dios le dio la profecía de que lo cortará por el tronco. Sin embargo, le da una esperanza cuando dice que retoñará un vástago de Isaí, perdón, que un tronco no se va a morir, que Israel, aunque era un tronco cortado, contaría con la misericordia de Dios y que un vástago retoñará de sus raíces. Entonces ese vástago fue Jesús, el rey. Por eso él vino de la línea judaica y él, por esta línea, llegó como rey. Entonces esta noche no voy a abundar mucho, ya yo hablé de Jesús el rey. Le dije que vino a traer un evangelio diferente y que él vino a anunciar ese reino. Hermano Elías, que dice Mateo, según usted lo tiene allá, 4:17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús comenzó a anunciar su reino. Jesús comenzó a anunciar el reino de los cielos. El problema era que el pueblo de Israel, incluyendo sus discípulos, estaba muy enfocado en un reino terrenal, en un reino de acá, donde ellos fueran libres de la opresión que estaban sintiendo y teniendo en Roma. Pero él fue claro desde el primer mensaje que él comenzó a predicar. Él habló del reino de los cielos, porque Cristo vino a restaurar al hombre en su estado de pecado en el cual estaba sumergido. Entonces él comenzó a anunciar el reino de los cielos, y el reino de los cielos comienza con el gobierno de Dios en el corazón del hombre. El tema del reino, les decía que está muy común y todo el mundo habla del reino, del reino, del reino, y la gente cree que el reino es la iglesia. Debería ser así, pero no siempre es. Tú busca el diccionario, le va a decir que reino es el lugar donde es ocupado y dirigido y regido por un rey. Reino
territorio que es gobernado por un rey. No puede haber reino de Dios si yo hago lo que yo quiero hacer. No puede haber reino de Dios si yo no me someto a los líderes. No puede haber reino de Dios cuando Dios no me gobierna, cuando su ley que él implanta en su reino, que es su palabra, no rige mis pasos y no dirige mi vida. Entonces hay gente que viven como ellos quieren y dicen que están en el reino y que trabajan para el reino. No es lo mismo trabajar para una iglesia, para un concilio, que trabajar para el rey. Lo primero que hay que tener y que hacer para trabajar para el rey es tener genuino arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, metanoia, cambio de mentalidad. Y Juan decía, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, metanoia, arrepentimiento, es un cambio de mentalidad. Y convertimiento es epistrefo, es otra palabra, porque habla de un cambio práctico. Mientras que el arrepentimiento es interno, el convertimiento es práctico. Entonces, este rey, aunque no lo recibieron como rey, no lo honraron como rey, cuando él nace, escúchelo bien, no se tocaron las trompetas que se tocan en un palacio anunciando que el príncipe ha nacido. Cuando él nace, no se le hicieron la ceremonia que se le hacen a los príncipes herederos de un trono. Cuando él nace, nació prácticamente en el abandono, en el olvido, y nació en un pesebre. ¿Sabe por qué la Biblia habla de un pesebre? Porque él era el lugar menos indicado para poner a un niño recién nacido. En el pesebre, que era el lugar donde se le daba la comida a los animales, estaba lleno de las bacterias de la boca, de la saliva que caían de los animales que comían. Y él allí fue que nació en un pesebre. Cuando él nació, solamente 3 pastores, unos pastores, fueron testigos. No se le hicieron la ceremonia, la fiesta que se le hace a los reyes o a los príncipes, pero toda la creación lo veneró y los ángeles le dieron la bienvenida y dijeron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los de buena voluntad. Entonces, este rey incluso fue reconocido por un ladrón que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y este rey dijo que vuelve. Mateo 24 y Mateo 25 está hablando del anuncio del futuro, donde este rey dice lo que tiene que pasar en el 24 antes de que él venga. Y en el 25 habla de la gran cosecha que habrá cuando él venga. Él es el rey. No voy a decir él era el rey, él es el rey. Jesús es el rey. Jesús es el Señor. Pero él también es el sacerdote. Le dije que él, como era de la línea de Judá, se tuvo que crear una línea sacerdotal para que él venga. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran levitas, eran de la tribu de Leví, y se tuvo que levantar un sacerdocio mayor que el de Leví. Se tuvo que levantar el sacerdocio según Melquisedec, que es una teofanía, una representación de Dios sin padre, sin madre, sin días. Es decir, está hablando que era una teofanía, una representación de Dios. Y él vino por esa línea sacerdotal que estaba mucho más elevada que la de los levitas. Entonces, esta noche vamos a hablar un poquito del sacerdocio, que quedó un poco corto, y vamos a hablar también de lo que resta para hablar de nuestro Señor Jesucristo. La palabra sacerdote quiere decir uno que está para oficiar lo santo. Sacerdos quiere decir el que oficia lo santo, el que ministra lo santo. También obviamente intercede. Entonces, cuando Cristo viene, él viene como profeta, porque él anuncia el reino de los cielos. Él anuncia sanidad. Él anuncia salvación. Él era el verbo y es el verbo. Él vino como profeta, pero también vino como rey, aunque no lo recibieron como rey, porque él no quitó la opresión de Roma, pero vino como rey, entró como rey en Jerusalén, murió incluso coronado como rey, aunque lo hicieron en burla, pero Cristo fue el rey. Lo que pasa es que el reino, él lo iba a implantar en el tiempo de Dios, no en el tiempo del hombre.
Dice la palabra que muchos dejaron de seguirle cuando él dijo que su reino no era de este mundo. Entonces, lamentablemente, ellos no pudieron entender que Cristo no vino a implantar un reino inmediato, vino a levantar la raza caída, a quitarle la opresión que usted y yo teníamos sobre el pecado. Entonces, vamos a continuar hablando de la obra de Cristo. Para ello vamos a leer Mateo 1:21 y Juan 1:29. Vamos a leer Mateo 1:21. Hermano Elías, si lo tiene ahí, me lo puede leer. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Escuche bien, los nombres están ligados al designio en la Biblia de las personas. Cuando usted analiza los nombres de cada uno, siempre el nombre de la persona va ligado al destino profético de la misma. Pedro era voluble, era fluctuante, por eso se llamaba Simón, hoja que se la lleva el viento, uno que escucha levemente, Simón. Cristo se lo cambia por Pedro, uno que es una roca, uno que es firme. Cuando usted analiza la vida de Judas Iscariote viene de Queriot, uno que se ahorca. ¿Y qué fue lo que hizo Judas? Se ahorcó. Cuando usted analiza la vida de cada uno, Moisés rescatado de las aguas, porque eso fue lo que le pasó a él. Entonces, Jesús vino a salvar al hombre del pecado. La obra redentora de Cristo fue salvar al hombre, derramar su sangre para que el hombre fuese redimido. Por eso, todo intento para que Cristo no fuera a la cruz no venía de Dios, venía del diablo. Por eso mucha gente dice que cuando Cristo nació, quien hizo resplandecer la estrella para que fuese encontrado no fue Dios, sino Lucifer. También dicen que quien revela a los sabios de Oriente o a los magos de Oriente, como usted le quiera llamar, quien les revela, amén, dónde está el lugar, fue el mismo Satanás. Pero la mujer de Poncio Pilato sueña y le dice, no tenga nada que ver con la muerte de este. ¿Usted cree que fue Dios que le reveló a esta mujer para que le diga a Poncio Pilato que no tenga que ver con la muerte? Todo intento de que Cristo no fuera a la cruz no venía de Dios, porque Cristo vino para ir a la cruz. Por eso fue que cuando Cristo le dijo a los discípulos que era necesario que el Cristo vaya a Jerusalén y muera en Jerusalén, Pedro cuando le dice, maestro, en ninguna manera te acontezca esto, el Señor reprende a Satanás, porque Satanás inculca en Pedro el pensamiento de que Cristo no muera, y por eso Cristo no reprende a Pedro, reprende a Satanás. Le dice, apártate de mí, Satanás. Todo intento de que Cristo no vaya a la cruz no venía de Dios. Cristo vino para ir a la cruz. Por eso fue que cuando se levantaron los vientos en el mar, se levantaron los vientos y se estaba hundiendo la barca, él estaba durmiendo. Mientras los discípulos estaban volviéndose locos, Cristo estaba descansando. ¿Sabe por qué? Porque Cristo conocía su destino profético. Cristo sabía que no vino para morir ahogado. Cristo sabía que él vino para morir crucificado. Entonces, cuando usted conoce su destino profético, gracias, usted no se turba. Cuando usted sabe para qué usted fue llamado y para qué Dios lo salvó, lo libertó, lo rescató, usted no se turba. Usted sabe que no se va a morir en esa situación. Usted sabe que no va a perecer en esa situación, así como Jesús. Entonces, mi hermano, Cristo vino como el Goel. El Goel es el hermano redentor que podía rescatar los bienes de la familia. Voy a ir un poco a la historia. Cuando usted vendía una propiedad, el único que podía rescatar con el tiempo esa propiedad, porque habían dos contratos. Cuando usted compraba en Israel, habían dos contratos, uno de venta
por lo que tú estabas vendiendo y un contrato para revender al Goel. Goel quiere decir el hermano o el familiar más cercano. Si usted se preguntaba por qué Cristo es llamado el segundo Adán, le estoy respondiendo. Porque el primer Adán le vendió a Satanás los derechos de la tierra. Pero así como en toda venta en Medio Oriente había un segundo contrato para revender al Goel, es decir, al hermano redentor, ahora él viene como el segundo Adán para que le revendan a él los papeles de la tierra, para que le revendan todo lo que Adán y Eva perdieron y él poder rescatar, redimir, comprar, recomprar todos los derechos que el primer hombre había perdido. Entonces, él tuvo que hacerse hombre. Hay una teoría gnóstica y docetista que dice que él no vino en carne. Los docetistas dicen que Cristo vino en espíritu. La palabra docetista viene de doqueo. Doqueo quiere decir apariencia. Ellos decían que Cristo vino como un fantasma, que no vino en carne, porque ellos decían que la materia es mala. Y si Cristo se hizo materia, se hizo malo. Era la teoría de ellos. Pero el apóstol identificó esta teoría como satánica y anticristo. Por eso el apóstol Juan escribe, le dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino que probemos los espíritus. Todo espíritu que confiesa que Cristo vino en carne, ese es el espíritu de Dios. Porque el espíritu del anticristo está por ahí diciendo que Cristo no vino en carne. Por eso Juan escribe esto, porque estaba en contra de los gnósticos que decían que había otro camino para la salvación. Los gnósticos decían que usted podía subir por la iluminación trascendental. Por eso es que él escribe y dice que Dios es luz y no hay sombra de variación en él ni pecado. ¿Por qué? Porque los gnósticos decían que tú podías pecar, incluso llegar a la iluminación. Entonces Juan escribe y dice que el que es luz es Dios, no son los gnósticos, y que en él no hay pecado. Pero por el otro lado, los docetistas enseñaban que Cristo vino en espíritu, que no vino en carne. Entonces Juan, el apóstol Juan, dice, yo estoy hablando de lo que yo he visto, de lo que yo he sido testigo. Prueben los espíritus. Todo espíritu que niega que Cristo vino en carne es el espíritu del anticristo. Esto es una regla básica. No se puede cambiar eso. Cristo vino como hombre y él vino a derramar su sangre como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le dije que cuando él entró a Jerusalén en el pollino, entró porque iba para el templo y fue a presentarse, porque el Cordero era tomado el día 10 de Nisan. Se presentaba en el templo, se amarraba por 4 días y después era crucificado. Inmolado. Entonces Cristo cuando entra fue a presentarse. Después de 4 días muerto, el miércoles, en la vigilia diurna de 12 del día, la hora sexta, a la hora novena, 3 de la tarde, que era la hora del sacrificio. Entonces, Cristo vino a morir por los pecados de la humanidad. Pero ¿por qué fue tan importante la muerte de Cristo? Anótelo. ¿Por qué tan importante es su muerte? Porque el hombre no podía hacer nada para justificarse. Dios tuvo que venir a hacerse hombre. Cristo tuvo que venir a encarnarse y encargarse de la redención, porque el hombre no podía hacer nada para redimirse. La gente cree que Dios envió la ley para que el hombre la cumpla. Dios no envió la ley para que el hombre la cumpla. Dios envió la ley para que el hombre entendiera que no podía cumplirla y que no podía salvarse cumpliendo la ley. Dios envió reyes, sacerdotes, profetas, jueces, envió la ley y la ley fue nuestro ayo. ¿Qué era el ayo? Era el esclavo que llevaba el hijo del amo a la escuela. Dice la palabra que la ley fue nuestro ayo. En otras palabras, que la ley fue el esclavo que nos llevó a Cristo. Entonces la ley no se envía para que el hombre la cumpla, sino para que se diera cuenta que él no podía cumplirla. El que más lejos llegó a cumplirla fue su representante en la tierra, Moisés, y no entró a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Para que usted y yo entendamos que nadie cumpliendo la ley podía salvarse, porque Canaán es símbolo del cielo y Moisés representa la ley. ¿Y sabe qué pasó? Que Moisés no entró. Antes de entrar a Canaán, se metió la soberbia y le dijo al pueblo, ustedes quieren que Aarón y yo le demos agua, le vamos a dar agua. Y Dios le dijo, ábrele la peña, y le cayó a palo a la peña.
no glorificó ni santificó a Dios. Se robó el milagro para él. Y el hombre que era manso, entonces de repente sale altanero y altivo y arrogante. ¿Sabe por qué? Porque la ley no trabajaba en el interior del hombre. La ley era externa. Se trabajaba de afuera para adentro. La gracia es diferente. La gracia te trabaja en el corazón. Es de adentro para afuera. Entonces, el que más cerca cumplió con la ley fue Moisés y no se pudo salvar. No pudo entrar al cielo. Entonces, la importancia de la obra de Cristo es que es el único, escúchame bien, sacrificio que mueve al cielo. Hay gente que cree que se tira al piso a orar y que Dios le responde el milagro porque amaneció en el piso. Olvídese de eso. Déjese de ese platonismo. Eso se llama platonismo. Dios no te escuchó porque amaneciste en el piso. Dios te escuchó porque Él tiene misericordia y porque te humillaste. El único sacrificio que mueve al Señor es el de Cristo en la cruz del Calvario. Todo lo que usted haga se llama ejercicio de religiosidad, que si no te llevan al quebrantamiento, incluyendo la oración, la consagración, el ayuno, la vigilia, lo que sea, si no te llevan al quebrantamiento, no te escucha Dios. ¿Por qué? Porque hay una ley básica en lo espiritual que dice que lo único que Dios no rechaza es un espíritu contrito y humillado. Entonces la gente cree que Dios me oyó porque ayuné 7 días y que la campaña estuvo buena porque yo ayuné 7 días. Bájate de ese pináculo. Bájate de allí. Las almas se salvaron por la cruz de Cristo. Los endemoniados fueron libres por la cruz de Cristo. Cuando tú y yo hacemos ayuno y consagración, hacemos lo que tenemos que hacer, pero solo somos instrumentos. La gloria siempre es y será de Dios. Entonces, mi hermano, si nosotros entendiéramos este concepto de que Cristo murió porque nosotros no podíamos hacer nada, no existiría el legalismo en la iglesia. Lo más patético, lo que yo más aborrezco es yo ver gente haciendo cosas pensando que se va a ganar el cielo. Entonces Cristo vino de balde. Porque si había algo que yo podía hacer para salvarme, Cristo no hubiera venido. ¿Usted entiende lo que dice Pablo? Que solo somos aceptos en el amado y que el único sacrificio que mueve el cielo es el de Cristo. Si nosotros entendiéramos este concepto, hablaríamos más de Cristo en la iglesia y dejaríamos tanto de alardear de lo que nosotros hacemos. Dice Pablo, solo somos aceptos en el amado. Lo único que Dios mira es el sacrificio de Cristo. Y lo que yo hago, si Él lo valora, lo que tú haces. Pero lo que tú haces tiene valor porque está en Cristo. Si no está en Cristo, lo que tú estás haciendo, Dios no lo recibe. Se lo voy a poner más fácil. Cuando usted iba al templo, si usted no llevaba algo en la mano, usted no podía presentarse. No podía presentarse nadie con las manos vacías. ¿Sabe por qué? Porque los regalos, los presentes, los sacrificios, desde lo más caro hasta lo más pequeño, desde el toro, el becerro, hasta el palomino, la paloma que se ofrecía, representaba a Cristo. Cuando yo llevaba un becerro o llevaba una paloma o llevaba una cabra o un cordero, Dios me recibía por el cordero que yo estaba llevando. No era por mí. Era porque Dios veía a Cristo a través de ese cordero. Porque en el Antiguo Testamento estas ofrendas representaban a Cristo. Por eso era que nadie podía presentarse con la mano vacía. Entonces, mi amado, tenemos que entender que la sangre de Cristo fue la única suficiente para entrarnos al cielo. Cuando yo entiendo esto, entiendo que no es la ropa que yo me pongo, y no estoy haciendo alusión a defensa de que la gente ande como cualquiera, no estoy hablando de eso, pero no tiene que ver la ropa, porque hay gente que se está comprando muchas yardas de ropa y se arropan y creen que eso es santidad. No está en la ropa, no está en tu modestia, no está, escúchame bien, porque hay gente que son eh, moralistas. Yo no mato, yo no robo, yo no miento. No, no es tu moral, es Cristo en ti.
es Cristo en ti. Lo que Dios recibe es Cristo en ti. Cristo vino a quitar el obstáculo. Primero, no podíamos hacer nada. Segundo, Él vino a hacer una conexión entre el cielo y la tierra. Yo le expliqué que Él era el Aleph. El Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. Y era un hombre con una mano arriba y otra abajo, conectando el cielo con la tierra. Entonces, el hombre no podía hacer nada y Cristo tuvo que venir a morir. Por eso es que la religión, Cristo la aborrece. Por eso es que los problemas más grandes de Cristo fueron con los religiosos de la época. Escribas, fariseos, saduceos, porque creían que con religión y con ritos y ceremonias y tradiciones podrían llegar al cielo. Hay que nacer de nuevo, le dijo él a Nicodemo. Los que entran al cielo no son los que nacen de carne y sangre. Juan 1, 11 en adelante, 11 y 12. Los hijos de Dios son los que reciben a Cristo y su sacrificio. Entonces, mi hermano, Cristo viene y da su sangre. Comienza a sentir desde Getsemaní el peso del pecado. Por eso en Getsemaní se contraen y se rompen los vasos capilares y se mezclan con su sudor. Y su sudor era como grandes gotas de sangre. Y la gente se pregunta por qué. ¿Por qué? Porque desde Getsemaní él estaba siendo exprimido. Getsemaní quiere decir prensa de aceite. Y ya lo exprimieron 4 veces en Getsemaní. No me voy a meter. Porque el primer aceite que se exprimía era para las lámparas del templo, porque era el más puro. Y después el otro que daba era para la casa. Y así sucesivamente hasta que terminaba para las lámparas, ya cuando ya estaba súper exprimido, que ya no tenía calidad, lo dejaban para alumbrar. Cristo lo exprimieron 4 veces. Yo no voy a entrar en detalle. Usted no se recuerda cuántas veces él fue a decirle a los discípulos, vayan, oren por mí. No han podido orar por mí. Era porque lo estaban exprimiendo. ¿Por qué? Porque el pecado lo estaba sintiendo encima. Y así como era prensada la oliva, la semilla de oliva en ese maní, Cristo estaba siendo prensado espiritualmente. Por eso lo que salía era su sudor mezclado con sangre. Porque él sentía lo que sentía, escúchame bien, uno que estaba padeciendo cáncer, leucemia, sida, todo. Él fue experimentado en quebranto y desde allí comenzó a sentir el peso y sintió tanto peso que dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces él es llevado a la cruz, un castigo romano, es exhibido, porque así era. Este castigo romano era exhibido, el que era muerto en una cruz como una forma de escarnio y como una forma de amenaza a los demás delincuentes. Lo ponen en medio de 2 delincuentes con una vara de 45 centímetros, le dan a beber vinagre ligado con miel que tenía un efecto somnífero, adormecía el cuerpo. Obviamente el pie no le quedaba muy alto porque la vara era corta, 45 centímetros, el pie le quedaba a 1 metro de la tierra. Por eso la vara era corta de 45 centímetros, empapada con hiel, para que él pudiese no sentir los dolores. Y Cristo rechazó eso porque él quería sentir en su cuerpo lo que era redimir al hombre. Cuando él está muriendo, no hay mujeres llorando. Cuando él está muriendo, no hay mucha gente lamentándose, excepto su familia más cercana. Se dice que mucha gente reía y que pocos lloraban. Que una multitud que muchas veces dijo que él era el rey, otras veces dijeron crucifícalo. Y esa misma multitud que lo buscaba por pan y por milagros, ahora estaba riendo y le decían, cúrate a ti mismo, médico. Si eres el Cristo, bájate de allí. Sus ropas
la repartían en burla. Sin embargo, aunque el hombre no lo veneró, aunque el hombre no lo lamentó, toda la creación lo veneró. Escúchame bien. El sol se oscureció y un negro crespón llenó los cielos. Y el corazón incrédulo de un soldado romano fue roto por el impacto de su muerte y tuvo que confesar y decir verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Cuando él muere, la tierra tiembla, los cementerios se mueven, se mecen, difuntos que habían estado muertos por tiempo salieron, y la tierra que fue teñida con su sangre no pudo reclamar el polvo de sus huesos, porque estaba ya profetizado que este santo no vería corrupción. Tomó una tumba prestada de José de Arimatea y, como él siempre fue responsable, al tercer día la devolvió. Jesús, el enviado por Dios, el adorado por los cristianos, temido por los demonios y admirado por los ángeles, está colocado en el pináculo más alto de la gloria celestial. Y por haber sido humilde y haber aprendido obediencia, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se arrodillen todo lo que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Su nombre es Jesús de Nazaret. Su nombre es Rey de Reyes. Su nombre es Rosa de Sarón, Lirio de los Valles, el más hermoso de los hijos de los hombres, la resurrección y la vida, el que era, el que es y el que será, el Todopoderoso. Él es nuestro Señor. Él resucitó al tercer día y hoy está vivo. Alguien puede decir amén a esta palabra. Pero si Cristo solo muere, vana sería nuestra fe. Si Cristo no resucita, vana sería nuestra fe. ¿Por qué yo le digo esto, mi hermano? Porque la resurrección es lo que dice que Dios aprobó su obra. Si Cristo no hubiese satisfecho al Padre con un sacrificio satisfactorio, si Cristo no hubiese llenado las expectativas, el Padre no lo resucita. Cristo fue resucitado porque Cristo llenó las expectativas y su sacrificio fue suficiente, y por eso Dios lo levanta. Atención con lo que yo voy a decir ahora. Atención, predicador. Atención, Roberto Requena. Atención, todo lo que estamos conectados. No vale que el concilio te apruebe. No vale que el hombre te rechace o no te apruebe. Lo que va a decir que Dios aprueba nuestra vida es la resurrección de los muertos. Escuche esto y ojalá sea lo único que se le quede en la cabeza. Si el evangelista que mete 20 y 30 mil personas a un estadio no resucita, en vano predicó a miles. Si el pastor que tiene la mega iglesia no resucita, lo único que se lleva es el recuerdo de los cultos de gloria, entre comillas, que ellos tenían. Si el profeta, con todas las luces que tiene, si el maestro, con toda la sabiduría que tiene, si el apóstol, con toda la pompa de apóstol que tiene, no resucita, solo vivió una vida religiosa en una iglesia. En vana fue nuestra carrera. En vano sudamos, oramos y ayunamos. Entonces, mi hermano, hay que vivir de forma tal que podamos ser resucitados. ¿Usted entendió esa palabra?
ojalá se le meta por los tuétanos. Porque aquí el hombre puede aprobarte o desaprobarte. Eso es irrelevante. El hombre puede apoyarte o no apoyarte. Tú puedes ser famoso, conocido mundialmente. Puedes tener unción incluso y perderte con la unción. Aquí lo que vale es que si usted se muere, escuche la trompeta cuando suene. Y si está vivo, se ha transformado en los aires para recibir al Señor en gloria. Yo tengo una prédica que dice, trabajando para la eternidad. ¿Por qué? Porque hay gente que están trabajando para el tiempo. No todos los trabajos pasan para la eternidad. ¿Usted entendió eso? Yo tengo una prédica que se llama la contabilidad de Dios, donde Dios en su libro, Él te dice qué es lo que califica para ir a la eternidad, porque hay cosas que no califican para pasar a la eternidad. Hay cosas que se hacen para el tiempo, para que me vean ahora, para yo brillar ahora, o para que vean que yo sí puedo, yo sí soy grande. Eso no califica. O porque yo quiero una ofrenda, o porque yo quiero viajar, o porque yo quiero... Señores, tenemos que trabajar ahora, pero pensando en la eternidad. Escuche lo que le voy a decir. Si Cristo no viene ahora, 50 años adelante, voy a poner 50 nada más, es posible que la mayoría de los que estemos conectados en este chat no estemos. Yo estoy seguro que aquí el promedio de años es de 25 en adelante. Yo pienso en la muerte a diario, pienso en la eternidad a diario, porque yo sé que soy transitorio, soy peregrino y extranjero en esta tierra. Y me preocupo cuando lo que yo estoy haciendo puede ser que no sirva o no tenga validez. Por eso trato de hacer las cosas para Dios. Trato de que lo que yo hago no se quede el hombre con el aplauso, porque muchas veces lo que hacemos lo subimos a las redes sociales, no todo el mundo, no generalizo, porque lo que quieren es que el hombre lo vea, lo que quieren es fama, lo que quieren es view, lo que quieren es like, lo que quieren es monetizar, lo que quieren es invitaciones. Entonces hay cosas que no califican para la eternidad. Yo no me quiero perder. Yo no quiero rechazar una vida en el mundo de placeres mundanos y estar en una iglesia para luego no venir a resucitar. Cristo fue resucitado porque su vida complació al Señor. Le voy a dejar con esta pregunta esta noche. ¿La vida que estamos viviendo es suficiente para yo ganarme la resurrección? ¿Estará complacido el Padre lo suficiente para que Él me resucite? Dios bendiga a los que se conectaron últimamente y los que están conectados. Yo sé que Dios está hablando esta noche, hermano. Yo hace años que dejé de predicar por predicar y de enseñar por mostrar. Yo estoy predicando hace años y enseñando hace años para, para tratar de que en alguien haya un cambio, de que esta palabra se le meta en el espíritu a alguien y lo cambie y lo transforme. Yo no estoy tratando de hablarle a la mente a nadie, porque cuando tú le hablas a la gente en la mente, el cambio de la gente no está en la mente. Mañana se le puede olvidar lo que tú dijiste. Yo estoy tratando de que mi espíritu le hable al espíritu de alguien. Es lo que dice la Biblia. Un abismo llama a otro a la voz de su cascada. Si Cristo no viene, a morir nos vamos todos, de una forma o de otra. Pero tenemos que vivir de forma tal que cuando cerremos los ojos, nos vayamos con la bendita seguridad de que vamos a oír la trompeta, porque los muertos resucitarán. Evidencia de la resurrección. Hay corrientes amarillistas, hay satanistas, hay gnósticos, hay muchas corrientes queriendo poner en dudas la resurrección de Cristo. Bueno, ellos ponen muchos la venida, pero otros como no pueden evitar las abrumantes informaciones y la abrumante, ¿cómo le digo? La abrumante evidencia de que Cristo vino, entonces ponen en tela de juicio y de duda la resurrección.
¿Cuál es la evidencia más grande de que Cristo resucitó? La evidencia más grande de que Cristo resucitó es que nosotros nacemos de nuevo. La palabra dice 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí que todas las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. ¿Entiende esto, hermano? Esto quiere decir que la evidencia más grande de la muerte y resurrección de Cristo es que hoy nosotros nacimos de nuevo. Yo quisiera preguntarle a alguien que abre el micrófono, que escriba por allí, si alguien sabe de lo que yo estoy hablando, si alguien sabe lo que es nacer de nuevo. Quiero preguntarle a este chat. Hermano John Ramírez dice que amén. ¿Entiende alguien el concepto de nacer de nuevo? ¿Sabe lo que es nacer de nuevo? Cambio de vida en Cristo. Tan pocas personas. Amén, Son todos pastor, así inconversos. es. Ah, Así es, pastor. Si no mire, hermano. experimentamos un cambio, no hemos experimentado realmente ese encuentro con Jesús, ese encuentro con Cristo. Amén. Mi hermano, la evidencia más grande de que Cristo vino, murió y resucitó es que podemos nacer de nuevo y tener un cambio de vida. Yo no soy el mismo que yo era cuando era inconverso. Y los pecados que me tenían atados no son los que me tienen ahora. Es decir, hay un cambio, hay una evidencia. Segunda evidencia de la resurrección de Cristo, la perseverancia y permanencia de la iglesia. La iglesia ha sido perseguida, asaetada, matada a espada, tirada a los leones, quemada. Por eso alguien dijo en la arena del circo romano, la sangre de los cristianos es semilla. Mientras más sangre se derrame, más cristiano hay. Mi hermano, con la iglesia se ha hecho de todo y la iglesia ha permanecido. La iglesia en las luchas y en las pruebas sigue caminando. Entonces, otra prueba de que Cristo resucitó y que Él es la roca y que la iglesia está sobre la roca es que estamos perseverando. Yo vine a decirle en esta noche a alguien que si usted es iglesia de Cristo, usted no será derribado. No es lo mismo ir a la iglesia que ser parte de la iglesia. Y siempre las iglesias tienen una iglesia dentro de esa iglesia. En todas las iglesias hay gente que no ha nacido de nuevo, que no ha cambiado, que está en una estructura religiosa, pero dentro de esa iglesia hay gente que han experimentado a Cristo, que sabe lo que es nacer de nuevo. Yo vine a decirle a alguien en esta noche que si él es iglesia de Cristo, no está solo, que Cristo es su cabeza y que él no va a caer derrotado por tierra porque usted es iglesia de Cristo. Si usted es iglesia de Cristo, usted es la novia de Cristo y Cristo se lo va a llevar a usted para el cielo, a una boda que él está preparando, calles de oro, mar como de cristal. Mi alma adora su gloria. Entonces, la iglesia prevaleció. Usted y yo vamos a prevalecer. Yo necesito a alguien que diga amén a esta palabra, porque yo sé que aquí hay gente que está agarrándose con las uñas del evangelio para no irse. Aquí hay gente esta noche conectada que las pruebas y las tentaciones le han dado duro. Pero vine a decirte que tú estás anclado en la roca y que esa roca no cae. Y como esa roca no cae, tú tampoco vas a caer. Mi alma adora la gloria de Dios. Pero esa es la evidencia que nosotros tenemos. Si usted se va al Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que hubieron testigos oculares de la resurrección. Ahí estaba María Magdalena con las otras Marías. También Pedro llegó y Juan 20, 11 al 20, habla de la resurrección y de los testigos. Pero también habla que cientos lo vieron resucitado y ascendiendo al cielo. 1 Corintios 15, 6. Habían unas 500 personas cuando él ascendió al cielo. Pero si quiere evidencia fuera de la Biblia, porque a nosotros también se nos dice que nadamos en un círculo vicioso citando la Biblia, te voy a hablar también de Flavio Josefo. Flavio Josefo era un escritor hebreo judío que estaba al servicio de Roma y que escribía, era un periodista para que se entienda, no era un seguidor de Cristo. Y Flavio Josefo habla de Cristo y habla de todo lo que yo le estoy diciendo, de los milagros de su vida, de su muerte y resurrección. Y Flavio Josefo no era discípulo de Cristo.
Entonces, mi hermano, hay evidencia además de que Cristo vino, murió y resucitó. Entonces, esta resurrección de Cristo nos enseña varias cosas. Ya le enseñé la primera, que la obra y la vida de Cristo fue aprobada por Dios y por eso Él lo resucitó. Si tu vida y mi vida es aprobada por Dios, Dios nos va a resucitar. Y si estamos vivos, seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Número 2, nos enseña que hay una esperanza para toda la humanidad y para todo el que tenga esta fe. Si usted y yo tenemos la fe de la resurrección, mi hermano, lo más lógico es morirse con esta fe. Por eso alguien le dijo a un ateo, pastor discutiendo con un ateo, el ateo, hablando en su ateísmo, que no hay cielo, ni hay infierno, ni hay nada cuando uno se muere. El pastor le dice, bueno, si no hay cielo, si no hay infierno, si no hay Dios ni hay diablo, pues morimos los dos y no pasa nada. Pero si hay Dios, si hay diablo, si hay cielo y si hay infierno, pues yo me voy con esta esperanza y yo me libro del infierno. Porque total, a morir nos vamos todos. Pero si después que usted sale de este cuerpo se da cuenta que sí, que había cielo, que sí, que había infierno, pero ya no hay nada que hacer, será triste. Entonces lo más lógico es irse de esta tierra con la bendita esperanza de la resurrección. Si no hay nada, que lo hay, pero suponiendo que no hay nada, no nos perdemos de nada. Pero si hay, el ateo va derecho para el infierno y el creyente va derecho para el paraíso, el tercer cielo, al que fue Pablo en 2 Corintios 12. Entonces, mi hermano, hay que irse con la esperanza. Porque también en 1 Tesalonicenses 4:14 habla de una certeza de un juicio. Entonces, si no hay un juez y nos morimos todos, no hay problema. No hay un juez que nos juzgue. Pero si vaya hay un juez que me va a juzgar por lo que yo viví, por todo lo que yo dije y por todo lo que yo hice, hay problema para el que se vaya sin el perdón de los pecados. Entonces, mi hermano, tenemos que morir con la bendita esperanza de Cristo. Entonces, Cristo está 40 días en la tierra. Muchos son testigos de su resurrección. Y él asciende al cielo. Hechos 1:10. ¿Qué nos enseña la ascensión de Cristo? Primero, nos enseña que Cristo es del cielo y que él volvió de donde vino. Nos enseña que nosotros tenemos la esperanza de estar en el tercer cielo. Son 7 cielos. No voy a hablar esta noche de eso. Son 7. Y están en la Biblia. Lo que pasa es que usted busca la cita y dice cielo. Pero usted va al hebreo y uno te dice Rook, otro te dice Mahón, otro te dice Arabok. Es decir, son 7 palabras diferentes. Entonces, Cristo nos enseña que así como Él fue al cielo, nosotros también tenemos el paraíso, el tercer cielo. 2 Corintios 12, donde Pablo dice que fue llevado y que vio y que escuchó cosas inefables que no les dado al hombre expresar. Entonces, así como Él ascendió, nosotros vamos a ascender. Sea que estemos muertos o sea que estemos vivos, vamos a ascender. No vamos a vivir por siempre en ese estado porque la tierra fue hecha para el hombre, pero vamos a ascender. Y así como Él ascendió, nos enseñó el camino a nosotros para ascender. Cristo tuvo 40 días acá. ¿Sabe por qué? Porque el 40 es tipo de cambio, de fortaleza. El 40 en el casi hebraísmo hebreo quiere decir un tiempo de examen, un tiempo de prueba. Por eso pasó 40 años en el desierto, que era tipo de prueba. Cristo no pasó prueba en esos 40 días, pero 40 habla de un cambio glorioso. Ahora él está 40 días en un cambio con un cuerpo glorificado. Luego de esos 40 días, él asciende al cielo. Entonces también nos enseña que así como él voló
Así como él se fue, así volverá. El mensaje de la venida de Cristo no se predica. Se predica de dinero, de prosperidad, de carro, de papeles, de esposa, de matrimonio, de que tus enemigos serán muertos, pero no se predica de Cristo. Y lo último que predicó el Espíritu Santo en Apocalipsis es: el esposo y la novia dicen ven, y el que tenga sed venga y beba gratuitamente del agua de la fuente de la vida. Hay que predicar de Cristo. Cristo vuelve. Lo voy a repetir: Cristo vuelve. Las profecías se cumplieron, Cristo vuelve. Satanás lo sabe y está acelerado, Cristo vuelve. La trompeta va a sonar, Cristo vuelve. Los muertos se van a levantar, Cristo vuelve. La iglesia será transformada y arrebatada, Cristo vuelve. ¡Sai! ¡Nájalo, jalaya! Cristo vuelve a la tierra por su novia. Mi alma lo adora a él. Cristo viene. Hay gente que no lo está esperando, pero Cristo viene. Hay gente que no predica de la venida, pero Cristo viene. Nuestro rey viene. El misterio de iniquidad está acelerado. El anticristo se va a implantar en esta tierra, pero Cristo se lleva a su iglesia. La iglesia fiel, la iglesia llena del poder, no pasará por la gran tribulación. La novia que tiene al Espíritu Santo, que está ardiendo, cuando los ángeles desciendan a esta tierra, se la van a llevar al cielo, porque la iglesia no pasó para el juicio. La iglesia tiene un rey y su rey la va a gobernar en el cielo, mientras el anticristo va a gobernar aquí a los que se queden por 7 años. Pero la iglesia tiene un rey que prometió que vuelve, y él vuelve. Yo creo que Cristo vuelve y mi alma lo espera. Y yo quiero que usted sea levantado, mi alma adora su gloria en este día. Y que usted se muera, si se muere, con esta bendita esperanza. Y si queda vivo, no la suelte su fe. Si usted tiene fe, dice Pedro, que tiene la fe más preciosa que el oro. No importa las pruebas que usted tenga, hijo en droga, marido descarriado, enfermedad, olvídese. Si usted tiene su fe como Job, no pierda su fe, que el tesoro mayor el diablo no se lo ha quitado. Los demonios no le han arrebatado lo mejor que usted tiene, que es su fe y su salvación. Mantenga su fe, que Cristo viene. Dios le bendiga, Dios le guarde. Es el tiempo para preguntas. Yo creo que hablé claro, pero si hay alguna inquietud, quedan unos minutos para poder responder su pregunta. Yo siento a Dios en esta clase, porque es lo que debe de sentirse, la presencia de Dios cuando se está hablando de Cristo y de su venida. La iglesia que tiene el Espíritu Santo clama porque Cristo venga. La iglesia que está centrada en el plan y la voluntad de Dios quiere que Cristo venga. Entonces, eso fue lo último que se escribió en Apocalipsis, porque eso es lo que Dios quiere, que Cristo venga a buscar a su iglesia. Si hay alguna pregunta, es el momento. Si no, oramos para ser despedidos. Pastor, tengo una pregunta, o me gustaría más pedir si de pronto puedes dar un pequeño comentario en referencia a la coronación. Tú dijiste de que él no fue recibido, pero aún así, pues, él fue crucificado como un rey, aunque lo hicieron a término de burla. Pero según entiendo, también hay un significado detrás de la corona de espinos que usaron. Sí. Sí, hablamos de eso la semana pasada. No entré ahí porque ya lo había explicado. Pero le dije que cuando Cristo fue crucificado, aunque lo coronaron en burla con la corona de espinas, estaban ayudando a la obra de la redención del hombre y del mundo. Porque el hombre, cuando peca, Dios le dice que con el sudor de su frente comerá todos los días de su vida. Y la consecuencia o maldición de la tierra era que produciría cardos y espinos. Entonces, cuando Cristo le clava la corona de espino en la frente, estaban redimiendo al hombre y su maldición, y estaba redimiendo a la creación y la maldición también con el cardo y la espina que clavaron a Cristo en su frente. Es decir, que aunque lo hicieron en forma de burla, estaban ayudando a que la creación fuese redimida por la muerte y resurrección de Cristo también. Gracias. A la orden. ¿Otra pregunta? Bien. Dios bendiga a todos los que se conectaron. Recuerde que tenemos el folleto de Guerra Espiritual y el de Hermenéutica General. La pastora lo tiene en cualquier parte del mundo que usted esté, Puerto Rico, México, Estados Unidos, República Dominicana, la pastora se lo puede enviar. Es baratito, es para que usted se edifique, para que usted tenga conocimiento para interpretar la Biblia y para pelear con el enemigo de guerra espiritual. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Dios bendiga a todos los que se conectaron, los 50 y pico que se conectaron. Dios bendiga a mi gente de Iluminando con las Escrituras, mi hermano Claudio Mills, Ingenio Quisqueya,
Manuel González, Milqueya. Dios bendiga a mi hermano John Ramírez, a todos. Dios bendiga a mi hermano Eliel Requena, que está con nosotros esta noche. Así que vamos a orar para así ser despedidos. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias porque tú eres bueno y para siempre tú vives. Gracias por esta clase. Gracias porque sentimos tu Espíritu Santo hablando de tu Hijo. Gracias porque sentimos tu presencia. Gracias porque yo sé que tú has tocado a alguien, Señor amado, y nos has puesto a reflexionar y a pensar y a repensar en nuestra vida. Señor, permite que todo lo que hagamos sea para ti. Perdona nuestras faltas, nuestros yerros. Somos seres humanos, Señor amado. Somos gente de barro con una naturaleza pecaminosa adentro. Perdona toda iniquidad de pensamiento, de palabra o de hechos, de intención torcida, Señor amado, y cúbrenos con la sangre de Cristo. Y permítenos que si morimos, nos vayamos con esta bendita esperanza de resurrección. Y si estamos vivos, seamos transformados y arrebatados en los aires. Bendice a la pastora, bendice a nuestros hermanos, bendice a sus familias y sus hijos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Sean bendecidos mis hermanos. Oren siempre por el ministerio de la pastora, por el ministerio de Roberto Requena y familia. Y yo siempre oro por ustedes, siempre oro por los pastores y por las clases que doy. Que Dios me les bendiga y que Dios les guarde. Bendiciones. Gracias por conectarse. Bendiciones, bendiciones. Amén, hermana Dereida. Dios le bendiga mucho.